Bucha. Es el nombre de una ciudad de Ucrania que ha dado la vuelta al mundo. Ucrania denuncia que ahí el ejército de Rusia ha perpetrado una masacre de dimensiones imperdonables contra civiles. Hay gente, Francisco, que dice que esto va a provocar que se desplome totalmente el dólar. De hecho, ya lo están afirmando unos, y bueno, no sé, y que entonces va a venir una nueva moneda. Hay otros que dicen que el dólar fiduciario va a desaparecer ya, mañana, y viene el dólar oro para restituir una gran república en el mundo. Hay otros que dicen que nada de eso va a pasar, sino que va a pasar una hambruna terrible porque finalmente Ucrania y Rusia son los que abastecen a parte del mundo, sobre todo Europa y África, y esto desestabilizaría los precios en todo el mundo y entonces va a venir una hambruna terrible. Hay otros que dicen que no va a pasar absolutamente nada, que esto es un show, que finalmente se van a morir los de abajo, pagan los de abajo y al rato tan contentos como siempre han salido en la foto. ¿Qué ves que sea posible que pase? ¿Qué posibilidades o qué factibilidad hay de que pase alguno de todos estos escenarios o de muchos otros que no vemos y que tú sin duda nos podrás decir, bueno, pues lo que pueda pasar en los próximos meses es que se nos suba la gasolina hasta el tope y entonces hay un alza de precios terrible, se devalúan las monedas? No lo sé, Francisco. ¿Qué puedes saber tú a nivel posibilidad o probabilidad, que es diferente, pero... Desplome del dólar brusco y que deje de funcionar como era, como patrón universal de intercambio, no creo, de aquí a un año no creo. Porque tú tienes que asegurar las líneas de suministro, las líneas de deliveries y la línea de subsistencia de la economía actual. Ya estamos casi a la mitad del año, por lo tanto tiene que seguir funcionando lo que existe a partir de el dólar como patrón universal y los otros mecanismos de moneda que ya existen y que se han ido introduciendo. La única posibilidad radical es el vínculo de nuevo de dólar-oro, como una situación de respaldo al dólar. Un cambio de moneda a nivel global puede que los intercambios a niveles regionales o subregionales, sin contar con el dólar, puedan existir en términos de intercambio entre India, Rusia, China y Rusia. Eso es posible. Ahora, eso no significa que el patrón universal se cambie de aquí a un año, que es el dólar. Muy difícil, porque tienes que rearticular, ¿no es cierto?, no solamente las líneas prácticas de manufactura, suministro y deliveries, toda la logística de la industria, tanto manufacturera como de la industria financiera. Tiene que cambiar los computadores, los softwares, es decir, es demasiado. Por lo tanto, de aquí a un año no va a pasar lo que se está anunciando. Pero a mí me interesa analizar otro tema, que es el tema del poder. Lo que sucedió, o lo que está sucediendo, es que tanto los agentes militares, políticos y económicos de la estructura de la élite global del poder, ¿no es cierto?, se unieron en forma demasiado compacta en la globalización, en la globalización. Y ahí yo estoy con Fox News. Un analista de Fox News dice que este es el demise de la globalización como la hemos visto hasta ahora. Yo tomo esa frase en el sentido de que la globalización como la estamos viendo hasta ahora no es que se vaya a acabar de la noche a la mañana en sus rasgos principales. Es igual que el dólar, va a seguir funcionando con todas las peripecias de esta guerra y los efectos de esta guerra. Pero lo que sí se ha alterado es la estructura del poder, porque esa compactación entre los agentes económicos, agentes militares y agentes políticos que vivían un ambiente de intensa promiscuidad en torno a los objetivos de la globalización, que era mayor rentabilidad, ¿no es cierto?, y mayor eficacia, ¿no es cierto?, y eficiencia en el uso de esa rentabilidad en términos globales. Esa promiscuidad intensa entre los agentes políticos, agentes económicos y agentes militares se rompió y se está rompiendo ahora, porque ahí había una promiscuidad entre rusos, chinos, norteamericanos y británicos. Hay que recordar de que los
al láteres de la globalización es la tercera vía de Giddens. Gordon Brown, Blair, Felipito González, Craxi, Mitterrand, los socialdemócratas suecos y alemanes y los norteamericanos como Clinton. Esos son los circuitos del poder que Trump vino a cortar en su administración en los primeros 2 años. Eso está aseverado y comprobado por Seymour Hersh. Fueron cortados esos circuitos de poder en donde esa socialdemocracia abierta, intermediaria, hacía cumplir los propósitos más tempranos y clásicos de Hobbes, de que tenía que haber un partido político que representara la intermediación entre capital y población. Eso duró 30 años, incluyendo el gobierno de Obama, e incluyendo incluso los neoconservadores de Bush, que tenían que trabajar con esas coordenadas en el sentido de que, ¿no es cierto?, la globalización es eso, que es una intensa promiscuidad aideológica, repito, sin ideología, entre los agentes económicos, los agentes militares y los agentes del poder político. Eso se compactó durante 30 años y el resultado de eso es lo que vemos ahora, la crisis del 2008 de subprime, una recesión permanente y una imposibilidad de reestructurar el modelo económico, es decir, el ajuste estructural económico de la década del 80 hasta el momento es incambiable, digamos, es irreformable. Pueden haber algunas mitigaciones, algunas formas no de ocultar, de paliar, ¿no es cierto?, el efecto en la desigualdad, el efecto en todo lo que estamos viendo hoy día, en planes de desarrollo que no se cumplen, un aumento de los niveles de su desarrollo en varias regiones dentro de los países desarrollados y a nivel global. Hay índices de su desarrollo, por ejemplo, el informe de desarrollo humano de Naciones Unidas colapsó. ¿Cuál es la base de datos del informe de desarrollo humano de la ONU? No tiene base de datos. Está todo alterado. Entonces, volviendo al inicio de lo que ya acabo de decirte respecto al poder, hay una alteración en las estructuras del poder. Yo uso el concepto de alteración porque el poder está alterado. Hay nuevos pliegues que son mucho más subjetivos que la materialidad intrínseca del poder del dinero y del poder del capital. Hungría, primer caso, es una cuestión subjetiva. Hungría es pro-Putin, ha tenido una mayoría aplastante, el gobierno que se dice neonazi, que se dice fascista, no voy a nombrar eso. Sin embargo, hay pliegues del poder. Trump es una transformación subjetiva de los pliegues del poder. Aparece como pro-ruso y pro-Putin para la prensa socialdemócrata y para el dominio dictatorial de estos medios que están retratando tú y Nuño en forma tan explícita y muy clara. Es decir, Trump es un pliegue del poder desde la subjetividad, que es distinto, porque él apela al pobre. Digamos, los votantes de Trump en los 2/3 son desencantados de la socialdemocracia. Entonces, esos son los nuevos pliegues del poder. El caso de Chile es paradigmático. La ultraizquierda en Chile está en contra de Boric, que es un socialdemócrata progresista, y se une con la derecha y la ultraderecha para que Boric no pueda gobernar. Y lo llaman comunista. La izquierda argentina. ¿Ah? Y lo llaman además comunista. La izquierda argentina denosta a la embajadora argentina de Chile en Argentina, que es una militante comunista, dirigente sindical, mujer, poniéndole en una situación de clase en términos derogatorios, en términos peyorativos. Entonces la subjetividad está alterando la estructura del poder, está alterando la materialidad de la estructura del poder. Yo sé que no es tan bipolar, como ayer me dijo un contertulio en un programa radial que yo participo. Dije que hay una bipolaridad, no dije yo bipolaridad, dije aquí está la materialidad del poder del capital que intentó generar una nueva subjetividad a partir del consumo, a partir del dinero, a partir de los malls. La subjetividad es mucho más compleja
que los elementos que aportan la materialidad. Por eso que analistas que están en la onda de Ronald Dahl o que siguen la línea de Bobbio, hay muchos aquí en Chile, que dicen la libertad significa libertad de elección, que está muy ligado al modelo, al dinero, la libertad de elegir, freedom of choice. Ese freedom of choice, que era la subjetividad que le da carácter a la democracia occidental, es la que hoy día se perjudicó y está tambaleando y que está solamente funcionando en torno a la materialidad del dinero. El freedom of choice existe en la medida que tú tengas dinero. Eso está tambaleando hoy día. Hay nuevas subjetividades que están afectando, están alterando la estructura de poder. Y lo que estoy viendo es eso, en lo de Ucrania y lo de Rusia. Es decir, la pregunta tuya es muy, muy interesante. Es decir, ¿cómo hacer el mundo post-Ucrania enfrentamiento con Rusia? Post-Ucrania, este conflicto ruso-ucraniano, OTAN y Estados Unidos. No podemos predecirlo cómo va a funcionar. Pero lo que sí te puedo decir en lo general es que la relación de la subjetividad que está dentro de la estructura del poder, la materialidad del poder, que es una dicotomía, son dos cosas distintas. Una es la materialidad del dinero y el poder práctico del capital, el dinero, que es la supervivencia básica. Sin dinero no puede sobrevivir. Sin embargo, es probable que desde la subjetividad se altere, ¿no es cierto?, esa estructura aparentemente incólume que tiene la otra parte del poder, que es la materialidad. Los elementos subjetivos no los voy a nombrar, pero tienen que ver con la transexualidad, tienen que ver con el cariño, con el amor, con la desolación, tienen que ver con los cambios de género, tienen que ver con el feminismo, tienen que ver con la alteración. Hay que aceptar la alteración. Y yo recomiendo ver la película de Ken Russell, protagonizada por ese maravilloso y excelente actor William Hurt, que acaba de fallecer, que se llama Altered States. Yo ahora estoy viendo para este programa, yo vi ayer y anteayer Altered States. ¿Qué le digo a la Madrid? ¿Qué le digo a su audiencia? Le digo, para terminar, Altered States, la película de Ken Russell. Cuando William Hurt le dice a la psicóloga, la esquizofrenia puede que incluso no sea una enfermedad, es una realidad. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el tema. La esquizofrenia no es una enfermedad, es una realidad. La depresión no es puede ser una enfermedad, pero es una realidad. Entonces, esa película te adelanta, creo que de 30 años atrás, lo que estamos viviendo hoy día respecto a toda esta mentira, toda esta dictadura, ni siquiera orwelliana, tiene modelo propio que expresa Nuño, y la propia intencionalidad tuya está llena de subjetividad, Roberto. Claro. Digamos, el premio a la subjetividad, porque tú apelas a eso. Lo que se ve no es real. Digamos, lo que nos informan los medios no es real. Es una realidad construida. Entonces, en resumen, ya que hablas de esto, Francisco, las estructuras de poder están siendo alteradas en distintos niveles. Altered states, estados alterados. ¿Qué es lo que va a pasar después? Tenemos que ver el final de la película de Ken Russell. Muy bien. Oye, Francisco, ¿hay forma de... vemos las imágenes y vemos muertos, regados, tirados en el piso, así, desmembrados, bueno, esparcidos por el suelo ahí en Bucha? Fotos que se repiten. Sí, pregunta, ¿hay forma de verificar para los espectadores del mundo, hay forma de verificar que esos sean muertos reales? Pregunta 1. Pregunta 2, ¿hay forma de verificar que esos no sean muertos y que hay forma de verificar que sean actores? O sea, para ambos lados la pregunta. ¿Hay forma de verificar que estemos seguros, no, son actores, punto, o son muertos, punto? ¿Hay forma de una certeza así fuerte de hacerlo? Esto tiene que ver con la investigación que están pidiendo el gobierno chino. Una investigación independiente y amplia, en el sentido que también el gobierno ucraniano tiene que ser investigado. Claramente,
Los rusos no tienen capacidad de hacer eso. Claramente eso es hecho por los ucranianos y el gobierno ucraniano. La única operación que era verdadera, práctica y que estaba financiada por el propio Congreso de Estados Unidos era Body Count, que manejaba los muertos y los heridos en el computador diariamente. Aparecían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es la única y última operación financiada. ¿Y por qué? Porque la operación Irak era una inversión y la inversión iba a estar también siendo medida por el daño. Okay. El daño, esto es dramático, medido en muertos. Espantoso, pero es así. Pero también el Iraq Body Count era una organización, una ONG financiada también por fondos del Estado y privados, para realmente ver que esa operación de colocar 300.000 soldados en el Medio Oriente y en la región del Levante, ahí en el Medio Oriente, ¿no es cierto?, era efectiva, era eficiente, y también ver la desgracia humana. Esa operación no existía ni en Siria, donde yo fui 2 veces. Es muy fácil, ¿no es cierto?, la simulación digital, televisiva y por medios alterados. Claro. Esto tiene que ver con la alteración. Claro. La pregunta tuya es el corazón de la alteración. Gracias, Francisco. Es muy difícil. Gracias, Francisco.